No podemos seguir que pasen los años y quedarnos con la misma fe pequeña. Y para esto es que Dios empieza, dice, complementando. La fe no se debe quedar sola. Complementando su fe con abundancia de provisión de excelencia moral. El día de hoy estamos agradecidos, contentos y en la expectativa de que tú nos puedas hablar, de que tu palabra sea como tu palabra es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetre a nuestros corazones y haga la diferencia una vez más. Oro que en esta hora tu paz, tu amor, tu misericordia sea manifestada en nuestras vidas, Padre, nuevamente. Permite que podamos seguir creciendo, que podamos seguir creciendo en excelencia para ver tu voluntad que es buena, agradable y perfecta manifestándose en nuestras vidas cada día más. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria por lo que estás haciendo, lo que has hecho y lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas, en nuestra familia, en donde quiera que estamos en nuestra comunidad. En el nombre de Jesús oramos, decimos amén. Segunda de Pedro 1 del 5 al 9 dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo. Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Así que tenemos que responder al máximo a esas promesas que Dios nos está dando. Dice, completando su fe con abundancia, con abundante provisión de excelencia moral. Complementando su fe, y lo primero es la fe. Miren, nosotros estamos aquí porque tenemos fe. Nosotros hemos sido salvos porque tenemos fe. La Biblia dice que aunque tengamos fe como un grano de mostaza. Y hay mucha gente que dice que no tiene que ver mucho el tamaño, sino que hay un predicador que dice que no tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con la naturaleza de la mostaza. Porque la mostaza es la más pequeñita, pero va creciendo y se convierte en la más grande. Y lo que quiere decir es, él dice, la fe es algo que debe de ir en aumento, creciendo. Pero es importante porque entonces nosotros empezamos con una fe a veces pequeñita. Nosotros decimos, tengo fe poquita. ¿Te acuerdas aquel hombre que le decía a Jesucristo, ayuda a mi incredulidad? Mi fe está bien pequeñita, como que no sé si tenga las fuerzas y Jesucristo lo ayuda. Pero para empezar, no hay problema que nuestra fe sea pequeña. Pero nuestra fe debe de seguir en aumento. No podemos seguir que pasen los años y quedarnos con la misma fe pequeña. Y para esto es que Dios empieza, dice, complementando. La fe no se debe quedar sola. Complementando su fe con abundancia de provisión de excelencia moral. Y ese es el próximo paso. Hay que añadirle. Ya tenemos fe, por eso estamos aquí, por eso es que estamos conectados, por eso es que hemos sido salvos, por eso es que somos salvos por la fe, no tiene que ver nada por obra. Una vez recibimos esa salvación, esa incorporación al reino, somos ciudadanos del reino, somos hijos de Dios, pues continuamos un proceso de crecimiento y un proceso de desarrollo. Lo dejo hasta ahí. Y después empieza con la próxima, que es la excelencia moral, esa es la que estamos hablando hoy, con conocimiento. El conocimiento, estamos complementando la excelencia moral con conocimiento. El conocimiento lo complementamos con el control propio o dominio propio. Y después con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios y la sumisión a Dios con afecto fraternal y afecto fraternal con amor por todos. Y estamos tocando punto por punto. Cuanto más crezcan de esta manera, cuanto más crezcan de esta manera. O sea, ya hay establecido una manera. Podemos crecer 20,000 cosas. Que a veces uno crece, yo siempre digo que hay una diferencia entre crecer físicamente a crecer de madurez. El crecimiento físico es automático. Tú comes y vas a crecer automáticamente. El crecimiento en músculo no es así. El crecimiento en músculo ahí tienes que comer con proteína, tienes que hacer otras cosas, pero ese crecimiento no es automático. La madurez no es automática. A veces la madurez es opcional. Entonces tenemos gente grande que dice, son grandes. Tienen ya 40 y pico de años, 20 y pico de años, pero la madurez no está ahí. Pienso en Nicole porque Nicole para algunas cosas es tan madura y a veces se frustra con personas y dice, papi, pero Nikki, es que tú estás mal acostumbrada. Así que madurar las mujeres dicen que maduran más rápido que los hombres, es algo bien, bien normal que se ve.
Y debe ser frustrante para ustedes. Yo sé que mujeres ha sido frustrante en muchas ocasiones. Que te dicen, ¿por qué? Pero qué importante es que hay maneras de crecer y de madurar. Y aquí nos está diciendo que espiritualmente y en nuestra vida, para alcanzar la excelencia, hay que crecer de esta manera. A la fe hay que añadir la excelencia moral y conocimiento y todas estas cosas que vamos a seguir estudiando. Y dice, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista. Y eso nos pasa, a veces nosotros, pero es que tú no estás bien. Yo pienso en los matrimonios rápido. Porque una de las dos, a veces el más maduro, dice, pero es que tú no estás viendo. Es que tú no te das cuenta. Y aquí le está diciendo, el que no crece son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Entonces la vida no cambia. Fuiste limpiado del pasado, pero todavía estás operando de la misma manera. ¿Ves? Y esa parte es la que Dios nos reta a nosotros para poder que cumplir o alcanzar o experimentar, y lo dice más adelante en otro versículo, sus promesas. Este crecimiento nos ayuda a realmente alcanzar las promesas de Dios. Y para mí eso es prioridad. Miren esta cita, y esta cita me gusta mucho. Se llama de Immanuel Kant. Immanuel Kant. Dice, siempre que te enfrentas a una decisión, tienes tres opciones. Siempre que te enfrentas a una decisión, tienes tres opciones. Hacer lo que quieras, hacer lo que hacen los demás o hacer lo correcto. Distinción significativa. Hacer lo que te dé la gana, lo que mejor tú entiendas. La Biblia llama, no seas sabio en tu propia opinión. Es un llamado que nos dice. O sea, lo que nos está diciendo es, siempre está lo que yo quiera. ¿Está bien? Lo otro es lo que los demás hacen. Es fácil a veces uno decir, me siento cómodo, porque todo el mundo lo hace, entonces si lo hago no voy a sentir ningún tipo de incomodidad, me voy a sentir cómodo haciéndolo. Y la tercera, hacer lo correcto. Y hacer lo correcto a veces está sincronizado a lo que yo quiero. A veces yo digo mi opinión y hacer lo correcto es lo mismo. Gloria a Dios. A veces hacer lo que yo quiero hacer, lo correcto es lo que los demás están haciendo. También depende con quién nos rodeamos. Y esa parte es bonita. A veces yo digo, queremos hacer una cultura que todos estemos haciendo conectados en lo mismo. Te hace falta. Y tú dices, todo el mundo se me hace fácil. Pero no siempre es así. Y lo otro es hacer lo correcto. Y hacer lo correcto cuando es distinto. Tú piensas en un Jonás. No, Jonás no. En un Noé construyendo un arca. En un momento todo el mundo, ¿pero qué le pasa a este tipo? Pues eso es extraño. Entonces, cuando hablamos de la excelencia moral, ¿qué es el tema que estamos hablando el día de hoy? ¿Qué es la excelencia moral? La excelencia moral, en otra versión, utiliza la palabra virtud. Es la palabra que utiliza. Y la palabra virtud significa excelencia, significa buena calidad, significa también valor, arrojar más allá, es como correr la milla extra, eso es excelencia, y sobrepasando. Decimos, wow, eso está por encima. Nosotros decimos, eso está por encima, significa que está en virtud, en excelencia moral. Cuando tú escuchas algo, alguien que toca piano que es excelente, pues tú sabes que si tú tocas otro que no es excelente, tú ves una diferencia. Dices, ese no es muy excelente. Pero, si tú no conoces mucho de música, te pueden pasar, dicen gato por liebre, dicen. Tú escuchas a alguien y dices, oye, ese músico está bueno. Pero el que sabe y que ha sido educado tiene la capacidad de poder diferenciar entre lo bueno y lo virtuoso, o lo bueno y excelente. Y eso es importante. Porque entonces estamos hablando de que no todo lo que brilla es oro. Y para nosotros poder discernir y poder diferenciar, tenemos que estar bien entrenados. Y ese es uno de los retos que nosotros tenemos. La palabra moral significa perteneciente o relativo a las acciones de la persona, desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal, y en función de su vida individual y también colectiva. Cuando hablamos del moral y la excelencia moral, estamos hablando entre la diferencia entre lo bueno y lo malo. Lo que estamos haciendo es bueno o lo que estamos haciendo es malo. Y hay un reto con relación a este tema
significativo. Dice, conforme las normas que una persona tiene del bien y del mal, cada cual tiene su moral. Yo tengo unas reglas de que esto es bueno y esto es malo. Entonces, pero hay distintas, ¿verdad? Cada cual tenemos unas reglas distintas y tenemos unas cosas que nos gustan y que no nos gustan. Y que es importante, pues, poder saber, ¿verdad? Cuando estamos conectando, qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Seguir aprendiendo y trabajando esa área. El problema es que la moral no se puede medir. Ese es el reto de la moral. Nosotros no podemos, yo puedo decir, yo soy más alto que Viviana. Yo puedo decir, yo soy más alto que Viviana. ¿Y eso es cierto o falso? Es cierto. ¿Alguien tiene duda con eso? ¿Alguien quiere pelear con esa verdad? No, yo soy más alto que ella. Se puede medir. Pero yo mentirle a Viviana, ¿eso es malo o bueno? Pero es que depende de las circunstancias, que yo no quiero que ella esté en estrés, yo no quiero que esto. ¿Lo puedo medir o no? Y eso es difícil. Entonces, lo que eso significa es que nosotros necesitamos una referencia para establecer lo bueno y lo malo. Para nosotros poder trabajar la moral nuestra necesitamos una referencia. Los filósofos antes lo que hacían era que muchos de ellos decían, no, es que la moral viene, tenemos que verlo más allá. Y hacían referencia, entre comillas, a Dios. ¿Cuál fue el que puso Lutero? Martín Lutero, que se rebeló con la Iglesia Católica en un momento dado. La Reforma. Fue bien bonito porque él estableció, porque antes lo que se hacía era que la iglesia era la que decía lo que era bueno y malo. La iglesia era la única que tenía el permiso de poder interpretar la Biblia y buscar esa verdad y decirle esto es bueno, esto es malo. Y Lutero se molestó. Porque Lutero cuando empezó a hacer sus estudios de la palabra, que no se supone que él lo estuviera haciendo porque solamente la iglesia era la que lo hacía, él se puso a investigar y decía, mira, pero esto está mal. Y la iglesia se está equivocando en una área. Y esto no está bien. Y por eso es que Lutero se revela en un sentido y empieza a decir, nosotros somos los que podemos nosotros interpretar la Biblia. Y es un chisme porque ya la iglesia no es la única que interpreta, ahora somos nosotros por Martín Lutero. Dice, nosotros la podemos, y después le añade con el Espíritu Santo. Martín después de Lutero le dice, la podemos interpretar con el Espíritu Santo. Y esa es la realidad. Se supone que nosotros hagamos una buena interpretación de la palabra y estemos expuestos. Si ustedes se dejan llevar nada más por lo que yo digo, por lo que otro pastor dice, o lo que otro ministro dice, o lo que otro cura dice, nosotros tenemos que nos podemos equivocar y tenemos que corroborar y tenemos que pulir nuestras ideas, hierro con hierro, ¿cómo es? Hierro con hierro se pule, otra palabra. Pero lo que les quiero decir, cuando nosotros estudiamos la parte de teología es bien compleja. Es bien compleja. Hay temas que todavía no se han resuelto. Hay 3 posturas. ¿Cuál tú quieras? Hace poco escuchaba a alguien que estudió teología. Él decía, nosotros nos convertimos en personas que opinamos. Porque opinamos, pues esto es verdad o esto no es verdad. Pero es que hay áreas que son complejas y es bien interesante o importante que nosotros participemos de esa experiencia. Participemos de esa experiencia. Yo estoy deseoso que nosotros como iglesia hagamos un tallercito de interpretación de la palabra. Que sepamos qué diccionarios utilizar, cuáles son las herramientas que tenemos que tener a la mano cuando interpretemos la Biblia. Básico, algo básico, pero que nos ayude a nosotros poder leer la Biblia y profundizar un poco más y saber dónde están las referencias que podemos confiar. ¿Para qué? Para evaluar nuestra moral, en lo que yo creo, lo que yo establezco, lo que yo veo bueno o malo. Y eso es lo importante porque eso me va a dar a mí dirección. Ayer estábamos hablando de las heridas del pasado y una de las cosas que estábamos hablando era la autoherida. Y la autoherida bien común, ¿en qué etapa? En la etapa donde nosotros estamos como adolescentes. Porque el adolescente se revela. ¿Y se revela con qué? Con la moral. Dice, ¿sabes qué? Lo que papi me enseñó, lo que mami me enseñó, que se chave. Y dice, total, si ellos hacen cosas peores y me están pidiendo a mí, se rebelan. Lo que la sociedad espera de mí, que se chave. Se deja llevar por la presión de grupo, se deja llevar por su deseo, por lo que yo quiero.
¿Y a cuánto le funciona eso a largo plazo? Vivir así. Entonces ahí se crean las autoheridas. Estábamos hablando ayer del autoperdón y cómo nosotros debemos de perdonarnos. Y perdonar de que en un momento dado a lo mejor yo no tenía la sabiduría, el entendimiento, la visión para poder ver unas cosas, pero hoy podemos tomar otras decisiones. Y hoy podemos perdonarnos en esos procesos que tenemos. El problema de la moral es que no se puede medir. No es fácil. A veces nosotros hacemos eso, llamamos a alguien, ¿esto es bueno o esto es malo? ¿Qué dice la Biblia de esto? Y a mí me encanta que me hagan esas preguntas, pero a mí me encanta cuando lo estudian y vienen ya, mira, estudié esto, pastor, ¿qué usted cree? Cuando ya hacen algo de asignación. La moral viene de Dios. Por eso es que muchas personas tienen issues con la moral porque saben que Dios está ligado. Y dicen, no, moral no. El relativismo moral hace eso. Dice, cada cual establece su propia verdad. Ese es el relativismo moral. El relativismo moral es que tú vas a pensar cuál es tu propia moral, conforme tú piensas, tu entendimiento, y tú vas a establecer qué es bueno y malo. Tú lo estableces. Ese es el relativismo moral. Lo estuvimos hablando una vez y hablamos también que hay un relativismo moral que es fake, que no es real, no es realmente el relativismo moral. Son las personas que te dicen a ti, no, es que tú tienes que respetar mi opinión. Es que tú tienes que respetar lo que yo pienso y digo. Y cuando tú haces eso, cuando alguien a ti te dice, Yareli, es que tú tienes que respetar mi experiencia, esto es lo que yo creo que está mal o bien. El problema es que la persona está valorando, hay una moral que la persona está diciendo que es la de respeto. Y si tú eres relativista moral, tú no puedes decir, tienes que respetarme, porque tú no eres relativista moral, dice, no, cada cual piensa lo que piense. Si yo no pienso en respeto, porque tú me estás diciendo que tengo que respetar. ¿Vieron qué funny eso? Relativismo moral. O sea, hay personas que realmente no son. Un relativista moral dice, lo que tú creas. Tú tienes a Dios, tú vas a la iglesia todos los domingos, te levantas temprano, montas equipos. Si eso es tu verdad, hazla. Y eso es todo. Y yo soy así, así, y cada cual haga. Ese es relativista moral de verdad. Pero el relativista moral, entre comillas, que te dice, no, tú tienes que respetarme a mí. Tú tienes que entonces darme espacio a mí. Tú tienes que entonces darme... Eso no es relativismo moral, porque hay un principio ahí que está detrás, el respeto. Interesante eso. También los cristianos no maduros también hacemos algo parecido. Porque los cristianos no maduros a veces ponemos unos valores por encima de otros. Y se critica a veces mucho. Salud. Salud, Dios te bendiga. Salud. A veces los cristianos hacemos eso y se nos critica a veces por eso. Porque a veces permitimos unas cosas en la iglesia y otras no. O le damos prioridad a unas cosas en la iglesia y otras no. Decimos, no, tal cosa es pecado, esto está mal. Y el otro, bueno, es que el hermano falló. El pecado es pecado, está mal, está mal. ¿Está bien? Y es bien interesante que también los cristianos podemos a veces preferir unos valores más que otros cuando se supone que todo lo que está mal está mal y tenemos que entonces mejorar y enseñarlo, no bajarle. Y eso también es otro reto. La verdadera vida cristiana busca autogobernarse. ¿Con qué? Con excelentes valores que le permitan alcanzar las promesas de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de estar practicando. La verdadera vida de reino busca autogobernarse con excelentes valores que le permitan alcanzar las promesas de Dios. ¿Qué cosas tú valoras? ¿Qué cosas para ti te dan dirección? ¿Qué cosas que te dan alternativas o opciones a la hora de tú buscar un trabajo? Este tipo de trabajo yo no lo hago porque va en contra de mi moral. Va en contra de lo que he aprendido. Va en contra de lo que la palabra dice. Y voy culminando con Hebreos 5, 11, 14, que lo encuentro espectacular. Y dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema. Él está hablando de Cristo y también está hablando de la apostasía en los versículos anteriores. Y mira cómo culmina. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil explicarlo. Sobre todo porque ustedes son... Esto está un poquito unrated, está bien, está un poquito rough. Está hablando con gente que se supone que estén maduritos. So, si usted no evito aquí, usted no evito viendo videos, cójalo con calma, esto no es para usted, esto es para los que llevan tiempito. ¿Está bien? Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Esta versión dice torpes espiritualmente. Y tal parece que no escuchan.
Está rough. Está rough. Pero para nosotros que enseñamos, a los profesores y maestros que están aquí, que hay varios, sabemos que, miren, a veces es difícil tener un salón de clase que tú tienes 30 muchachos y la mitad de ellos parece que no escuchan. Dice, pero esto ya yo lo dije, ya yo expliqué esto, ya nosotros hemos explicado esto muchas veces, se supone que ya estemos al otro lado. No los puedo llevar al otro tema porque todavía no dominan. Y pasa en matemática y pasa en algunos lugares donde si tú no entiendes lo básico no podemos ir a lo más avanzado. Porque las destrezas de aquí las vas a utilizar allá y se complican. Así que podemos entender un poquito el conflicto de este maestro enseñando y llegando a estas conclusiones. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. A veces nosotros tenemos tanto tiempo escuchando. Hay una expectativa de este profesor aquí, una expectativa escondida. Si tú llevas mucho tiempo, ya se supone que tú estés enseñando a otros. Ya se supone que tú estás aconsejando. Ya se supone que las personas estén viendo de ti. Oye, ¿qué tú piensas de esto? Oye, ¿qué tú crees de esto? Oye, ¿cómo tú me puedes ayudar con esto? O sea, si nosotros llevamos mucho tiempo y hemos entendido, se supone que de manera natural, yo le llamo el árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto, su tiempo y su hoja no cae. Si tú tienes fruto, la gente va a querer venir donde ti a coger la fruta. Me gusta cuando más dice, el árbol nunca va a ir donde la gente a darle fruto. El árbol nunca te va a ofrecer, mira fruto. Tengo un palo allí de limón que todavía no ha dado fruto, siempre me paso peleando con él. Mi suegra me dijo, siémbrale este otro al lado para que el otro se enchisme, porque si el otro se enchisma, entonces da fruto. Yo no entiendo esa psicología de los árboles, pero estoy haciéndole caso a mi suegra a ver si funciona. Esto es por fe, ella es la que sabe. Pero lo que les quiero decir es que cuando nosotros estamos, ¿verdad? Creciendo y madurando, la gente se da cuenta y dice, mira, yo necesito que tú me ayudes, que quiero saber tu opinión, quiero saber esto, lo otro. Es interesante. Hace tanto tiempo que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros y no está pasando. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimentos sólidos. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo un ¿qué? Bebé. Y no sabe cómo hacer lo correcto. Ya nos está explicando de qué estamos hablando. Está hablando de que la madurez nos debe de llevar ¿a qué? ¿A hacer qué? Lo correcto. Si tú tienes madurez, ¿estás entendiendo? Cuando tú entiendes los principios del reino, tú sabes hacer el bien. Automáticamente. Y lo haces, te sale. El pecado significa fallar al blanco. Eso es lo que significa el pecado. Pecado significa fallar al blanco. Pero para uno darle al blanco, uno tiene que practicarlo. Uno necesita un buen maestro. Uno necesita un buen coach. Levanta el brazo. Levanta para darle el blanco. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo un bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica. Me gustó eso. ¿A fuerza de qué? De práctica. ¿Qué significa? Tenemos que practicar esto. Esto es algo, y nosotros podemos, y hay una, creo que eran los griegos que tenían fama de que ellos pensaban, les encantaba pensar, pero no les encantaba practicar. Y eso era una lucha porque ellos eran excelentes filósofos, pero a la hora de vivirlo, no lo practicaban, estaban bien desconectados. Y lo que la Biblia nos habla a nosotros es que tenemos que estar conectados al conocimiento, lo que estamos aprendiendo. ¿Estamos creciendo con qué? Con práctica, y no cualquier práctica. Dice, los que a fuerza de práctica están capacitados. La única manera en que nosotros vamos a estar capacitados es ¿cómo? Practicando. Esto hay que practicarlo. Tenemos que practicar hacer el bien. Tenemos que practicar perdonar, como estábamos hablando ayer. Tenemos que practicar la parte moral. ¿Dónde está mi moral? En que yo creo, que yo estoy valorando. Eso es parte de nuestra vida. El alimento sólido es para los que son maduros, los que
Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Esta excelencia moral que estamos practicando todo el tiempo, porque miren, pregúntale a la Cruz cuántas veces él practica el piano. Hora diaria. Y lo que les quiero decir, esto de vida de reino no es algo que uno habla y qué bonito suena, qué chévere. Todos los domingos voy a ir a la iglesia allí, bien chévere, bonito, para escuchar el mensaje bonito y para ver qué están haciendo. No, es para practicarlo, es para vivirlo. Si no lo vivimos, no vamos a perfeccionarnos, no vamos a ser capacitados. O sea, en la práctica se vale ¿qué cosa? Meter las patas. A veces nosotros queremos un perfeccionismo tan grande que no damos espacio y la gente dice, mire, no quiero ni practicar porque sé que si practico me va a salir mal. Hay gente que dice eso, mire, yo no quiero practicar, yo no quiero pasar bochorno. No, aquí se puede pasar bochorno. Aquí estamos practicando. Cada cual está en un lugar distinto, en una experiencia distinta. Si usted está tomando leche, usted dice, hay gente que viene aquí y me dice, Alex, yo no entiendo nada, yo no sé nada. Tranquilo, un bibicito caliente, usted meta mano con tranquilo, su velocidad, no se me ahogue. Porque si te me ahoga, tenemos problemas porque hasta ahí llega. El que se ahoga no vuelve. Mira, no vuelvo, eso está muy difícil y por poco me ahogo con lo de la otra vez. Esto es mucho para mí. Vamos con calma. Pero hay unos que llevan tiempo, hay unos que ya deberían de estar enseñando a otros. Y si usted lleva tiempo, pues tenemos que ir avanzando para estar al día y estar moviéndonos a la velocidad que realmente nos toca. Y eso es lo que queremos nosotros hoy. Poder promocionar a través de lo que es la excelencia moral. La excelencia moral es esa. Es que nosotros podamos practicar y verificar en la palabra y que nuestra guía, yo le llamo la brújula moral. Miren, hay gente que no tiene brújula moral. Hay gente que la brújula moral está ¿qué? Afectada. Hay gente que la brújula moral está afectada. ¿Y qué significa? Porque tú le preguntas, mira esto, eso es lo mismo, todo eso no importa. Eso no importa. Pero mira, ¿tú no crees que eso se puede hacer mejor? No, eso es lo mismo todo. Un músico, no, todos son buenos. Todos son buenos. Cuando tenemos que crecer para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Una persona madura en la fe se describe como una persona, lo quiero leer de nuevo, dice, el alimento sólido solo para los maduros. Los que a fuerza de práctica estamos practicando, son o están capacitados para distinguir entre qué. Capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Esa es la madurez. Usted tiene madurez cuando usted distingue y lo practica. Y cuando lo practica y lo distingue. Si usted no lo está practicando o no lo conoce, tenemos problemas porque no estamos caminando en ese camino a la madurez. El llamado de hoy. Que podamos seguir madurando. Que podamos seguir creciendo. Que podamos tener nuestro corazón abierto a que no es mi opinión. Que no es la opinión de lo que dice la gente, sino que nos interesa saber lo que realmente es correcto. Lo que realmente es verdad. Y a nosotros nos pasa cuando estamos aprendiendo cosas nuevas, que a veces nos dicen, a veces tú vas a dos maestros y te dicen, no, esto se hace así. O el otro maestro te dice, no, esto se hace así. Y uno dice, espérate, ¿cuál es la verdad? Y tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir buscando y aprendiendo. Y la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos dirige a toda verdad. Tenemos el Espíritu Santo, así que tenemos acceso a la verdad. ¿Cuál es el deseo y el llamado? Es que a través de este hermoso principio de la excelencia, nosotros podamos seguir avanzando, nosotros podamos seguir creciendo. Y la excelencia primero es tu fe. Yo te honro por tu fe, honro porque estás aquí, honro porque estás viendo este video, honro porque estás conectado, porque le has entregado tu vida a Dios. Y el próximo paso para eso es excelencia moral. Es nosotros poder tener un norte. Es nosotros poder practicar lo que estamos aprendiendo y no conformarnos con cualquier cosa. Y eso es importante. Amén.
Padre, gracias por este hermoso tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por retarnos al crecimiento. Gracias por retarnos a no dejarnos como nos encontraste. Gracias por retarnos para seguir nosotros avanzando y moviéndonos en la fe. Permite, Señor, que podamos desarrollar, practicar una excelente moral en nuestras vidas. Oro, Señor, para que podamos ser maduros, para que podamos comer carne, para que podamos alimentarnos correctamente. Oro, Señor, para que podamos seguir creciendo y avanzando y, como dice tu palabra, poder alcanzar tus promesas, Señor. Señor, yo quiero que tus promesas se hagan reales en nuestras vidas. Padre, quiero que podamos vivir cumplimiento, tantas cosas que se nos han dicho bonitas, tantas cosas que nos dicen tu palabra, que podamos experimentarlas, Padre, en el nombre de Jesús. Así que síguenos guiando, síguenos dirigiendo, síguenos hablando nuestras vidas, quita de nosotros todo aquello que impide que podamos ser libres a cumplir tu propósito y tu voluntad. En el nombre de Jesús hemos orado, te damos la gracia y te damos toda la gloria. Todos decimos amén y amén.